La primera vez que sospeché algo fue cuando vi a mi mujer entrar en un hostal en Lavapiés, a las 2 de la tarde, un jueves cualquiera. Iba sola, pero no tardó ni 30 segundos en aparecer él. Lo abracé con la mirada. Alto, con barba recortada, y una camiseta de esas ajustadas que dejan claro que va al gimnasio más de lo que debería. Se besaron. Un beso rápido, como si lo hubieran ensayado 1000 veces. No me vio. Ella pensaba que yo estaba en Getafe, en una reunión de trabajo. Lo estaba, de hecho. Hasta que se canceló a última hora y decidí volver a casa en metro para evitar el atasco. El vagón se detuvo en Lavapiés y, por puro impulso, bajé. Fue como si algo me dijera, no sigas, quédate aquí. Y ahí estaba Clara. Mi esposa desde hace 12 años. La misma que esa mañana me había besado en la puerta de casa y me había dicho esta noche hacemos pasta. Clara, que jamás se hospedaría en un sitio así, con ese tipo de persona. Me quedé de pie frente al hostal, sin saber si subir, correr o vomitar. No hice nada. Esperé. 12 minutos después, se cerraron las cortinas de la habitación 203. Volví a casa en silencio. Me senté en el sofá, abrí una cerveza, y no me la bebí. Estaba congelado. No por lo que había visto, sino por lo fácil que había sido para ella esconderlo. Lo tenía todo medido. Me mentía con naturalidad, sin titubeos. Como si lo hubiera hecho más de una vez. Hasta ese día, nunca había revisado su móvil, ni sospechado de sus ausencias. Ahora no hacía falta revisar nada. La escena frente al hostal había sido más clara que cualquier mensaje o foto. Ese jueves, cuando Clara volvió a casa, me saludó con un beso y se metió en la ducha. Como siempre. Me preguntó qué tal el día y le dije que había sido largo. Como el nuestro. Lo que no sabía es que yo ya estaba preparando mi siguiente movimiento. Esa noche dormimos juntos. Ella con su pijama de siempre, el de algodón gris con estampado de limones, y yo con la cabeza dando vueltas. No cerré los ojos en toda la madrugada. Me quedé mirando el techo, escuchando su respiración tranquila, sabiendo perfectamente que unas horas antes había estado desnuda en una habitación con otro. No imaginaba, no dudaba, lo sabía. No hacía falta confirmarlo con ninguna prueba más. Lo había visto. Ese beso no era de amigos. Y las cortinas cerradas tampoco. Me sorprendía a mí mismo por no estar hecho polvo, por no haber explotado en cuanto entró en casa, pero en lugar de eso, había una especie de calma rara, como si algo se hubiera roto de manera tan definitiva que ya ni siquiera dolía. Me giré un par de veces durante la noche, y ella me abrazó por detrás, dormida o fingiendo, no lo sé. Esa cercanía me revolvió el estómago. No dije nada. Ni un gesto, ni una palabra. Aguanté porque quería entender hasta dónde llegaba todo, desde cuando lo hacía, qué más estaba pasando. A la mañana siguiente se levantó temprano y preparó café, como si todo fuera normal. Me sirvió una taza sin preguntarme si quería, lo cual ya era raro de por sí. Me habló del tráfico, de una compañera del trabajo que estaba embarazada, de una serie nueva que había empezado a ver. Le respondí con monosílabos, y ella no pareció notarlo. Se fue al trabajo vestida con un conjunto que normalmente reservaba para reuniones importantes. Era viernes, y según ella no tenía nada especial. Lo noté. Llevaba maquillaje, un perfume distinto, no el habitual. Esos pequeños cambios que uno no quiere ver cuando todo va bien, pero que cuando hay una grieta se vuelven obvios. Me quedé solo en el piso, y esa calma rara se convirtió en una rabia contenida. No sabía por dónde empezar, pero no iba a seguir actuando como un tonto. Revisé su escritorio en el salón. Siempre decía que no había nada personal ahí, que todo era del trabajo. Abrí la gaveta donde guardaba papeles.
Encontré tickets de parking, algunos de restaurantes que no habíamos visitado juntos. Vi uno de una marisquería en la que juró jamás volver porque le sentó mal el pulpo la última vez. Había ido hacía 2 semanas, justo una noche que me dijo que tenía una cena del despacho. No me hizo falta leer entre líneas. Fui al cajón del recibidor, donde guardamos cosas sin importancia, y encontré una tarjeta del mismo hostal donde la vi entrar. No tenía nombre, solo el número de habitación y la fecha. Esa fecha coincidía con otro día que, según ella, había trabajado hasta tarde. Empezaba a tener una línea temporal. No sabía cuántas veces, pero al menos 3 ya eran seguras. Revisé el router para ver si había conexiones inusuales, como algún dispositivo desconocido, pero no encontré nada. Después de un rato me di cuenta de que no estaba buscando pruebas, estaba tratando de entender si ella siquiera se esforzaba en esconderlo. La respuesta era no. Me senté en el sofá y abrí mi portátil. Busqué el hostal. Opiniones mediocres, habitaciones baratas por horas, muchas reseñas con frases como privacidad asegurada y trato discreto. Un lugar diseñado para lo que había visto. Ella no había tenido ni la decencia de pagar un hotel decente para sus encuentros. Ni eso. Me hervía la sangre. Revisé el calendario compartido que teníamos en el móvil. Encontré varias entradas vagas, reunión externa, evento de networking, cliente nuevo. Todas en días que ahora me sonaban conocidos. No se molestó en cubrirlo mejor. Me sentí insultado por su falta de esfuerzo. Como si ni siquiera me considerara digno de una mentira bien construida. A media mañana decidí seguirla. Tenía media jornada los viernes, así que sabía que a partir de las 2 estaría libre. Fui en coche hasta su oficina y esperé. Salió a las 2:20, sola, andando hacia el metro. La seguí a distancia. Se bajó en noviciado y caminó sin prisa hacia la misma calle donde estaba el hostal. No entró, pero se detuvo justo enfrente, mandó un mensaje y esperó. 5 minutos después, apareció el tipo. El mismo. Se saludaron como 2 personas que se ven todos los días. Hablaron poco, rieron, y caminaron juntos hacia una cafetería. Me quedé observando desde el coche, sintiendo algo que no sabría cómo definir. No era solo traición. Era humillación. Estaba viendo a mi mujer, la misma con la que había compartido cenas, vacaciones, proyectos de futuro, fingir cariño con otro como si yo no existiera. Esperé 40 minutos. Salieron de la cafetería y caminaron de nuevo hacia el hostal. Esta vez entraron sin mirar atrás. No aguanté. Me bajé del coche y caminé hasta el lugar. No entré. No quería arruinar lo que tenía en mente. Solo confirmé que estaban registrados, habitación 203. Pagué una noche para el sábado siguiente. Guardé el recibo y volví al coche. En casa, cuando llegó, me preguntó si quería salir a cenar. Le dije que no, que tenía dolor de cabeza. Me sonrió y me acarició la nuca. Fingía muy bien. No tenía idea de lo que se venía. El sábado llegó con una calma incómoda. Clara se levantó temprano, se duchó, se arregló con más detalle que de costumbre y dijo que iba a pasar la tarde con su amiga Eva, como si fuese algo natural y habitual. No mencionó a qué hora volvería ni preguntó por mis planes, lo que me vino perfecto. Yo fingí estar cansado, dije que necesitaba tiempo para mí, que quizás saldría a caminar o iría al cine. Asintió sin interés y se fue. Yo ya tenía todo preparado. Había reservado la habitación del hostal a nombre de un tal Raúl Sánchez, un nombre cualquiera, pagado en efectivo para que no hubiera rastro vinculado a mí. Llegué una hora antes de la hora en la que los había visto entrar la última vez, pedí la misma habitación, la 203, y le pedí al recepcionista que no molestara.
Subí con una bolsa con una cámara pequeña de vigilancia, de esas que parecen un cargador de móvil, la conecté junto a la lámpara de noche y apunté hacia la cama. Todo estaba listo. Me fui caminando a una cafetería cercana y esperé, con el móvil en la mano y el estómago encogido. Pasaron 30 minutos y recibí la notificación. La cámara se había activado por movimiento. Entré a la app y vi la imagen clara, con el mismo vestido negro que había usado el jueves pasado, entrando junto al mismo tipo. No hubo dudas. Rieron, se besaron y empezaron a quitarse la ropa. Cerré la app. No necesitaba ver más. Ya no era por celos, ni por shock. Era por la rabia acumulada, por el desprecio con el que me trató, por todo lo que fingió. No volví al hostal. Me fui directo a casa y la esperé. Sabía que llegaría tarde, fingiendo cansancio o que se alargó el café con Eva. Sabía que se metería en la cama y me daría un beso en la frente como si nada hubiera pasado. Y así fue. Cuando entró a casa eran casi las 11 de la noche. Se quitó los tacones en la entrada y me saludó desde el pasillo como si yo fuera un compañero de piso con el que apenas comparte momentos. Me sonrió, se sirvió un vaso de agua y vino al sofá donde yo fingía ver una serie. Se sentó a mi lado como si todo estuviera en orden, como si no acabara de pasar la tarde revolcándose con otro. ¿Qué has visto?, me preguntó, señalando la pantalla. Un documental, le respondí. ¿Sobre qué?, insistió. Sobre mentiras, contesté sin mirarla. Silencio. Se rió nerviosa. ¿Y qué dicen?, preguntó, todavía con ese tono de mujer que cree tener el control. Que se caen por su propio peso, tarde o temprano, solté mientras pausaba el video. Me giré y la miré fijamente. Notó el cambio en mi expresión. Se tensó. ¿Qué pasa?, dijo, fingiendo normalidad. ¿Cómo se llama el tipo con el que te acuestas desde hace meses?, pregunté, sin levantar la voz, pero sin apartar la vista de sus ojos. Primero rió, como si creyera que era una broma de mal gusto. Luego vio que no estaba bromeando. Se puso pálida. ¿De qué estás hablando?, murmuró. De la habitación 203, respondí. El silencio que vino después fue más largo que cualquier discusión que hayamos tenido. No dijo nada. Solo me miró, esperando que yo hablara más. Te vi entrar el jueves. Hoy también. Lo grabé. Todo, ¿vas a seguir mintiendo o quieres empezar a ser honesta por una vez?, pregunté. Se cubrió la cara con las manos. No lloró, no se derrumbó, solo se quedó callada. Cuando por fin habló, su voz temblaba. No es lo que piensas, dijo. No me expliques, Clara. No me interesa el número de veces, ni los detalles. Quiero saber por qué. Nada más, ¿por qué hiciste esto? Entonces empezó a soltar la típica sarta de excusas que imaginé. Que se sentía sola, que yo ya no le prestaba atención, que no se sentía deseada, que el trabajo la agobiaba, que necesitaba sentirse viva otra vez. Cada frase me sonaba más estúpida que la anterior. No acepté ninguna. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no pediste el divorcio si estabas tan jodidamente infeliz? ¿Por qué acostarte con alguien mientras venías a dormir a mi lado como si todo estuviera bien? La cara le cambió. Se puso a la defensiva. Porque no sabía si quería perder todo esto. Porque me daba miedo arruinar nuestra vida. Porque no pensé que lo sabrías. Porque creí que podía controlarlo, dijo, casi en tono de víctima. ¿Controlarlo? ¿De verdad creíste que ibas a follarte a alguien durante meses sin que me diera cuenta? ¿Eso es lo que piensas de mí, que soy imbécil?, le grité. Fue la primera vez que levanté la voz en años. Ella se levantó del sofá, nerviosa. No es tan simple, dijo. Claro que no lo es, Clara.
Porque implica una traición, una mentira diaria, y un desprecio absoluto por lo que soy y lo que fuimos, dije sin moverme. ¿Y ahora qué?, preguntó, con la voz rota, por primera vez sin saber qué decir. Ahora te vas. Esta noche. No duermes aquí. No quiero mirarte. No quiero escucharte. No quiero compartir este espacio contigo ni un minuto más. Mañana hablaremos de abogados, de cuentas, de lo que quieras. Pero hoy, fuera, le dije señalando la puerta. Intentó replicar algo, pero no la dejé. No quiero explicaciones, no quiero justificaciones. Me mentiste a la cara todos los días. No hay nada que puedas decir que cambie eso, repetí. Se fue con la cabeza baja. No se despidió. Cerró la puerta sin hacer ruido. Yo apagué el televisor, apagué la luz y me quedé ahí, solo, con una calma brutal que jamás pensé sentir. Después de que Clara se fue esa noche, lo primero que hice fue cambiar la cerradura. No lo hice por rabia ni por impulso, lo hice porque no quería que volviera a entrar como si no hubiera pasado nada. Me pasé la madrugada en internet buscando abogado, no uno cualquiera, sino alguien que estuviera acostumbrado a llevar casos sucios, con infidelidades, con peleas por bienes y cuentas. A las 8 de la mañana ya tenía la cita. No le escribí, no le llamé. No pregunté si estaba bien. Tampoco me molesté en mirar sus redes sociales. No me interesaba saber qué estaba haciendo ni con quién. Solo me centré en lo mío, en preparar el terreno para que no tuviera margen de maniobra. La cita con el abogado fue precisa. Le llevé el video, las capturas del recibo del hostal, el calendario de sus salidas falsas, la conversación grabada. No me pidió más. Me explicó que, aunque la infidelidad en España no es penalizada como antes, todo lo que había reunido me ayudaba a quedarme con la vivienda, evitar cualquier tipo de pensión y proteger mis cuentas. Me recomendó no discutir, no escribirle, mantener la calma y seguir actuando como hasta ahora, frío y preciso. Así lo hice. Durante los días siguientes, Clara me escribió 3 veces. Primero un mensaje largo, intentando disculparse, diciendo que no sabía cómo llegar a este punto, que nunca pensó que yo lo descubriría así, que era un error, que no significaba nada. No le contesté. Al segundo día me llamó. No lo cogí. Me dejó un mensaje de voz diciendo que necesitaba hablar, que no podía dormir, que todo esto la estaba destrozando. Me pareció un chiste. A la persona que traiciona no le corresponde sufrir, al menos no de la misma forma. El tercer intento fue más directo. ¿Podemos vernos, por favor, solo para hablar? No quiero dejar las cosas así. Tampoco respondí. En cambio, imprimí las conversaciones y documentos y se los dejé en un sobre a su nombre en casa de su hermana, donde sabía que estaba quedándose. Incluí una copia de la demanda de divorcio y una nota que decía, esto es lo único que tengo que decirte. Esa noche me escribió un último mensaje, uno seco, sin rodeos, no esperaba menos de ti. Lo leí varias veces. Me pregunté si era un intento de manipulación, de ponerme como el frío, el insensible, el que reacciona con dureza. Pero no sentí nada. Estaba cansado de cargar con la culpa de otros, de ser el que siempre intenta arreglar lo que otros rompen. Esta vez no me tocaba a mí. La parte más satisfactoria llegó una semana después, cuando hablé con su jefe. No fue por venganza gratuita. Fue porque él también tenía derecho a saber que una de sus empleadas estaba usando su horario laboral para irse a revolcar con un tipo a media tarde. Con una sonrisa, le envié un correo desde una cuenta anónima con capturas de los tickets, el calendario laboral y una imagen de su entrada al hostal en horario de trabajo. No sé si le costó el puesto, pero sí sé que le abrieron expediente. Me lo confirmó una excompañera suya, que siempre fue bastante directa. Clara dejó de aparecer en el bufete esa misma semana.
También me aseguré de que el tipo con el que se veía se enterara de que Clara era casada. Había una pequeña posibilidad de que lo supiera desde el principio, pero igual merecía saber que yo tenía todo registrado. Conseguí su número a través de una búsqueda rápida en redes sociales y le envié un paquete físico a su casa. Dentro había una carta anónima que decía: ya que te gustan las mujeres casadas, al menos asegúrate de que no te graben mientras te metes con ellas. Incluye una memoria USB con el video. No esperé respuesta, ni reacción. Solo quería que sintiera el mismo nudo en el estómago que sentí yo esa tarde. Que supiera que no todo queda impune. En paralelo, moví todo lo que teníamos en común. Cerré la cuenta conjunta, retiré mi mitad exacta, cambié el seguro del coche, cancelé sus autorizaciones en mi tarjeta médica y empecé a organizar la venta del apartamento, ya que legalmente aún estaba a nombre de los dos. Clara intentó contactarme a través de amigos comunes, pero todos sabían lo que había pasado y nadie se ofreció como intermediario. Me encargué de eso desde el primer momento. Fui claro, conciso y directo. Ninguno de ellos tenía que meterse. Solo necesitaba que se mantuvieran al margen hasta que todo estuviera cerrado. Cuando el abogado me avisó de que Clara había recibido la notificación oficial de divorcio, me senté en la terraza con una cerveza. No fue una celebración, ni un alivio, simplemente una pausa. La primera en semanas. Nadie gana en esto. Pero al menos, esta vez, no fui yo quien perdió todo sin hacer nada. Me sentía firme, tranquilo, seguro de haber actuado con cabeza. No necesitaba escándalos, ni gritar en la calle, ni destruir nada. Lo importante era que ella supiera que su traición tenía consecuencias, que no todo se resuelve con lágrimas ni con disculpas improvisadas. Se fue de mi vida creyendo que lo tenía controlado. Y cuando quiso darse cuenta, ya había perdido todo sin siquiera poder reclamarlo. 2 semanas después de que Clara recibió la demanda, me llamó desde otro número. No contesté. Me escribió al correo del trabajo, que nunca había usado, con un mensaje directo: solo quiero hablar una última vez. Nada más. Lo leí varias veces antes de decidir si acceder o no. No sentía ninguna urgencia por verla, pero sí tenía cierta curiosidad por saber qué pensaba decirme. Elegí un sitio neutral, una cafetería cerca de Plaza de Castilla donde nadie nos conociera. Le respondí con hora y lugar, sin más. Llegó puntual, vestida de manera sencilla, sin maquillaje, con el pelo recogido como cuando estaba en casa un domingo cualquiera. Se sentó delante de mí sin saludar y durante unos segundos no dijo nada. Tomó aire y me miró. Gracias por venir, dijo, como si eso fuera a suavizar algo. No contesté. No iba a hacer esto más fácil. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que no hay forma de arreglar esto. Pero no podía quedarme con este nudo sin intentar decirte lo que siento. Y no es para que me perdones ni para que cambies de idea, ya sé que eso no va a pasar. No la interrumpí. Solo asentí para que continuara. Lo que hice fue una mierda. No quiero justificarlo, pero tampoco quiero que pienses que fue porque tú fallaste en algo. No fue eso. Fui yo. Fui yo la que empezó a sentirse vacía sin entender por qué, y en vez de hablarlo contigo, decidí taparlo con algo que me hizo sentir viva unos minutos y me destruyó el resto del día. Me equivoqué, muchas veces, y cuando me di cuenta de que había cruzado una línea, ya no supe cómo volver atrás. Me tomé un sorbo del café sin mirarla. Lo hiciste fácil, Clara. No hubo dudas, no hubo zona gris. No hubo nada que interpretar. Lo vi todo, con mis propios ojos. Fuiste tú quien puso punto final. Yo solo escribí la firma. Ella bajó la mirada, tocó la taza con los dedos, como si buscara algo que hacer con las manos. ¿Qué esperas de mí ahora? Le pregunté. Nada,
respondió sin dudar. Solo que sepas que, aunque no lo parezca, me duele. Y me va a seguir doliendo. Sé que eso no cambia nada, pero tenía que decírtelo. ¿Y el otro? ¿También lo echas de menos o solo yo te dolía? Pregunté sin levantar la voz. No estamos hablando. No era lo que pensaba. Solo era una vía de escape. Nada más. Ya. Silencio otra vez. Ella hizo una mueca como si quisiera llorar, pero no salieron lágrimas. Yo tampoco tenía ninguna emoción visible. Por dentro, no sabía si estaba triste, decepcionado o simplemente vacío. Sentía que ya no quedaba nada de esa relación. Solo papeles por firmar. ¿Quieres que vendamos el piso cuanto antes o prefieres que espere a que encuentres dónde quedarte? Le pregunté. Estoy en casa de mi hermana por ahora. Puedo buscar un sitio este mes. No quiero alargar esto más de lo necesario. Bien. Yo ya moví mis cuentas. No quiero volver a cruzar €1 contigo. Ya no hay confianza. Ni siquiera para pagar una factura. Lo entiendo. Tomó aire otra vez. Parecía querer decir algo más, pero se lo tragó. Me pareció prudente por su parte. Una cosa más, dijo finalmente. Si alguna vez necesitas algo, aunque sea una llamada, puedes contar conmigo. Sé que no debería ofrecerte eso, pero si algún día pasa algo, yo estaré ahí. No necesito nada, Clara. No necesito a alguien que me mintió cada semana mientras me abrazaba por las noches. No me hace falta apoyo de una persona que eligió mentirme una y otra vez mientras me miraba a los ojos. No soy rencoroso, no voy a odiarte toda mi vida, pero no quiero tenerte cerca. No como amiga, no como contacto, no como nada. Ella sintió, esta vez sin intentar convencerme. ¿Quieres algo del piso? Hay ropa, libros, cuadros, lo que sea. Haz una lista y dime cuándo pasas a recogerlo. ¿No vas a estar? No quiero verte más de lo necesario. Está bien. Se levantó sin decir nada más. Miró la mesa, como si esperara algo, pero yo ya había dado por terminada la conversación. Se fue sin mirar atrás. Me quedé sentado unos minutos, mirando por la ventana del local. No sentí alivio, tampoco rabia. Solo un cierre. Como si el último nudo se hubiera deshecho. Me levanté, pagué la cuenta, y salí a la calle sin pensar en nada más que en lo que venía después. Después de esa conversación en la cafetería no volvimos a hablar. No hubo más correos, llamadas, ni mensajes. No hubo intentos de reconciliación ni frases emotivas de despedida. Todo se resolvió como se tenía que resolver, sin adornos ni escenas innecesarias. Pasaron los días, y con ellos vino la rutina de reorganizar mi vida desde cero. Volví a hacer las compras solo, a cocinar para mí, a despertar en una cama sin nadie al lado, a decidir lo que quería hacer cada fin de semana sin tener que consultarlo ni compartirlo. Y no fue difícil, al menos no como esperaba. Me di cuenta de que el desgaste ya había empezado antes de la traición, mucho antes de descubrir todo. Ya vivíamos en paralelo desde hacía tiempo, solo que yo no lo había querido ver. Había señales que ahora eran evidentes, actitudes que en su momento pasé por alto, comentarios que no supe interpretar. Pero tampoco me culpé. Uno no puede vivir una relación revisando cada gesto como si fuera un código secreto. Uno confía. Hasta que ya no puede. Vendimos el piso 2 meses después. Yo me quedé en un apartamento más pequeño, sin recuerdos compartidos, sin fotos en las paredes, sin restos de esa vida en pareja que terminó por destruirse. Con el dinero hice lo que había planeado mucho antes de saber que me iban a traicionar, abrí un pequeño estudio con 2 socios. Nada ambicioso, algo estable. Trabajamos bien, ganamos lo suficiente,
y lo más importante, el día termina y me voy a casa en paz. No me llevo problemas a la almohada. No tengo discusiones eternas por cosas absurdas. No tengo que fingir interés en alguien que me desconecta con cada palabra. Mi vida es sencilla y no necesito que sea más. Mi entorno reaccionó como suele reaccionar la gente, con sorpresa, con lástima, con consejos que nadie pide. Algunos me dijeron que lo superaría, otros que buscara terapia, unos cuantos más se ofrecieron a presentarme amigas o conocidas. Escuché todo, agradecí la intención, pero no hice caso a nada. No necesitaba compañía ni consuelo, necesitaba entenderme a mí mismo, ubicarme de nuevo en mi propio espacio, sin ruidos externos. La vida social volvió poco a poco, salidas con amigos, comidas familiares, partidos de fútbol los domingos, lo de siempre. Pero esta vez sin tener que estar pendiente de si mi pareja está bien, aburrida, molesta, cansada o pensando en otro. Esta vez todo es más simple. Sobre Clara no supe mucho más. Me contaron que se cambió de ciudad, que intentó empezar de nuevo en otro bufete, que no volvió a tener pareja formal. No pregunté detalles. No por indiferencia, sino porque ya no era mi tema. No la odio, no le deseo mal, pero tampoco tengo ningún interés en saber si le va bien o mal. No tengo esa necesidad de revancha eterna. Ya tuve mi cierre. Ya expuse la verdad. Ya actué. Eso fue suficiente. No necesito verla caer, no necesito humillarla más, no necesito tener razón en cada conversación que tuvimos. A estas alturas, lo único que me interesa es no repetir ese error, no volver a confiar ciegamente en quien no lo merece. A veces, cuando estoy solo por la noche y todo está en silencio, repaso esos días, desde el momento en que la vi entrar al hostal hasta la última palabra que cruzamos. No lo hago con nostalgia ni con dolor, sino como quien revisa un archivo que ya está cerrado, pero que conviene tener presente por si acaso. Aprendí a leer mejor las actitudes, a no regalar confianza tan rápido, a poner límites antes de que sea demasiado tarde. Pero sobre todo, aprendí que estar solo no es ningún fracaso. Que la verdadera derrota no es terminar una relación, sino quedarte en una que ya no tiene respeto. No me volví un tipo amargado ni desconfiado. Sigo siendo el mismo en muchas cosas. Me río, disfruto de mis cosas, tengo proyectos, metas y ganas de avanzar. Pero ya no soy ingenuo. Ya no doy todo sin preguntar qué estoy recibiendo a cambio. Ya no tolero la mentira disfrazada de rutina. Y eso no me hizo peor, me hizo más consciente. Me cuidé. Me salvé de seguir al lado de alguien que no me valoraba. Y si algo puedo decir con certeza es que eso fue lo mejor que me pudo pasar. Ahora, cuando alguien me pregunta por qué me separé, no entro en detalles. No cuento la historia completa. Solo digo, no era la persona correcta. Y con eso basta. Porque no se trata de hacer un relato de traición para generar compasión o para quedar como la víctima perfecta. Se trata de asumir lo que pasó, sin vergüenza, sin drama, y seguir. Porque al final, eso es lo único que importa, seguir. Sin cargar con lo que ya no sirve. Sin mirar atrás esperando que el pasado te devuelva algo. Solo seguir. Con la cabeza limpia y la tranquilidad de haber hecho lo que correspondía.